Muy buenas gente de YouTube, mi nombre es Carlos Quintero y en este video les explicaré sobre la clasificación del software y la evolución del CPU. Lo primero que vamos a hablar es un software. Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de texto, el llamado software de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz como el usuario. La clasificación del software. Sin duda, muchos opinarán que el software lo podemos clasificar de mil maneras. Hasta cierto punto es verdad. Sin embargo, si buscamos hacer una clasificación entendible para el usuario normal, entonces debemos clasificarlos de la siguiente manera. Entre ellas son el software del sistema, el software de programación y el software de aplicación. El software del sistema. El software del sistema, digamos que es la parte esencial. En ella no solamente podemos clasificar los sistemas operativos como Linux, Windows o Mac. También debemos agregar aquel software que permite la comunicación entre el hardware y el sistema operativo. Los controladores del sistema para la ejecución de diversos sectores de la computadora e incluso programas que son capaces de administrar los recursos y de proporcionarle al usuario una bella interfaz para que pueda controlar la computadora de una forma muy sencilla. El software del sistema incluye, entre otros, el sistema operativo, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades. El software de programación es el conjunto de herramientas que permite al programador desarrollar programas de informática, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica. Está claro que para que puedan existir diversos programas, primero debe haber personas encargadas del desarrollo de sistemas, en este caso haciendo uso del software de programación. Por eso la clasificación continúa en este punto, después que el sistema operativo es la base de todo. Algunos ejemplos de esto son los compiladores y los editores de texto, un conjunto de software que trabaja de la mano uno con el otro. El programador desarrolla en un editor de texto y posteriormente compila el programa para verificar que está correcto. Esto en cualquier lenguaje de programación, aunque actualmente existen entornos de desarrollo integrados que no son más que un programa informático que consta de una serie de herramientas de programación. Los que actualmente utilizan los lenguajes de programación para su desarrollo. El software de programación incluye en forma básica los editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores y entornos de desarrollo integrados. El software de aplicación. El software de aplicación es aquel que utilizamos día a día. Cada uno de los programas, aplicaciones o utilidades que manejamos dentro de nuestra computadora entran dentro de nuestro computador, entran dentro de esta clasificación, es el resultado de la programación del software enfocado hacia algunos de los sistemas operativos. Como puedes ver, es el tercer y último paso. Hablando de forma técnica, es el software diseñado para el usuario final. Dentro de los ejemplos que podrían darte se encuentran todos los programas que usas día a día, la paquetería de Office, los programas para comunicarte por medio del chat, los programas para ver fotos, utilidades para escuchar música en la computadora, los antivirus y entre otros. El software de aplicación incluye, entre muchos otros, las aplicaciones para control de sistema y automatización industrial, las aplicaciones informáticas, el software educativo, el software médico, el software de cálculo numérico, el software de diseño asistido y el software de control numérico. En esta parte hablaremos sobre la evolución de la computadora. En la imagen que estamos viendo es el ábaco, que fue la primera ayuda para realizar cálculos matemáticos. Es una de las herramientas más viejas del que se tenga en registro para la realización de estas operaciones.
Fue usado en el año 500 a.C. por los babilonios. Quien lo usaban podía hacer sumas y restas. Calculadora de Pascal. La pascalina es una de las primeras calculadoras mecánicas, que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada por Blaise Pascal en 1645. Tras 3 años de trabajo sobre la misma, se fabricaron varias versiones y Pascal en persona construyó al menos 50 ejemplares. Máquina de multiplicar de Leibniz. La máquina de Leibniz fue creada en 1672 y terminada en 1694. Esta máquina era la primera en poder calcular las 4 operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. Esta calculadora creó un punto de inflexión en la tecnología para este tipo de aparatos, que sería usada durante siglos. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Un telar de 400 ganchos podía tener conectado hasta 4 hilos por gancho, produciendo así una tela en una anchura de 1600 hilos. Aritmómetro. El aritmómetro o calculadora mecánica fue construida en 1820 por Charles Thomas. Esta máquina era capaz de realizar las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir, de manera sencilla con resultados de hasta 12 cifras. Es recordada por ser la primera calculadora comercial construida con éxito. Máquina diferencial y analítica de Babbage. El primer intento de Babbage en un dispositivo de computación mecánica fue la máquina diferencial. Esta máquina fue diseñada para resolver logaritmos y funciones trigonométricas, mediante la evolución de las diferencias finitas para crear polinomios aproximados. Entre 1833 y 1842, Babbage intentó crear una máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo. Fue así el origen de la máquina analítica. La máquina analítica tenía dispositivos de entrada basados en la tarjeta perforada de Jacquard, un procesador aritmético que calculaba números, una unidad de control que determinaba qué tarea debía ser realizada, un mecanismo de salida y una memoria donde los números podían ser almacenados hasta ser procesados. La máquina analítica de Babbage es considerada como la primera computadora del mundo. Primera generación. La primera generación de computadoras llegó entre los años 1946 y 1958. En esa época, las computadoras eran grandes, ruidosas, pesadas y calientes. La tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío. La primera computadora digital electrónica fue llamada Computador e Integrador Numérico Electrónico. Fue creada en 1947 por los doctores Mauchly y Eckert. Esta computadora ocupaba todo un sótano en la universidad, pesaba unas toneladas, construida con 18.000 bulbos y tenía la capacidad de realizar 5.000 sumas por segundo. La segunda generación empezó en el año 1958 y terminó en 1965. En esta generación, la evolución de las computadoras es bastante marcada. Eran sustancialmente más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Las máquinas usan circuitos transitores que reemplazan los tubos al vacío de la primera generación. En el año 1951 se inventa la microprogramación, que simplificaba el desarrollo de los CPU. Se perdía constantemente la información porque el tambor magnético no tenía capa protectora. La tercera generación empieza en 1965 y termina en 1971. Disminuye de un 60 a 70% el tamaño físico de las computadoras. El transistor es sustituido por las placas de circuitos integrados, consume menos energía y menos expulsión de calor. La memoria sigue interna por medio de núcleos magnéticos, la velocidad de proceso sigue siendo de microsegundos y finalmente estas computadoras obtienen el sistema operativo, o mejor conocido como el software. Ahora vamos con la cuarta generación. Entre 1971 y 1980, el tamaño físico de las computadoras se reduce a un 80 a un 90%. Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con velocidad impresionante. Son baratas, por la que su uso se extiende al mercado industrial.
Nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. En esta imagen observamos las partes de las computadoras durante la cuarta generación. Entre ellas son el monitor, el teclado, el altavoz, el módem, el mouse, el lector de CD, las impresoras y el disco flexible. Ahora llegamos a la quinta generación, que empezó en el año 1981 hasta nuestros días. En esta generación empezaron a fabricar computadoras con inteligencia artificial. Están hechas con microcircuitos de muy alta integración. Poseen interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes. Brinda integración de datos, imágenes y voz. Y utilizan lenguajes de quinta generación, es decir, natural. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado.